Bien, hablemos, la mayoría de los equipos de respuesta siempre van a tener el equipo estándar o que se encuentra en la industria, que se compra particularmente, ¿ya? Que este nace de las regulaciones americanas para espacios confinados y que traen particularmente 4 sensores. ¿Ya? Un sensor que mide la concentración de oxígeno, un sensor que mide la inflamabilidad, que lo conocemos como LEL, ¿ya? Que mide dos gases tóxicos como el monóxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno. ¿Ya? Es el equipo estándar que ustedes van a encontrar. ¿Ya? El equipo típico instalado, el paquete estándar, y nace porque las regulaciones americanas establecen que antes de trabajar en un espacio confinado uno debe medir la concentración de oxígeno, tanto en deficiencia o enriquecimiento de oxígeno, la cantidad de monóxido de carbono que puede haber en el interior, si hay inflamabilidad o no, y también si hay sulfuro de hidrógeno. Sin embargo, yo les mencioné también, creo que esta parte la alcanzamos a ver en su momento, que todos los monitores que usted compre, independientemente de la marca o el modelo, usted lo puede customizar con cualquier número de sensores. Todos los fabricantes ofrecen distintos sensores. ¿Ya? Usted puede colocarle un sensor de fotoionización, conocido como PID, ¿ya? Que se utiliza para medir compuestos orgánicos volátiles. Yo hoy día voy a pasar muy someramente qué son los compuestos orgánicos volátiles y cómo se utilizan los PID. Y también tiene sensores tóxicos que en función de sus necesidades usted puede instalar, como el sensor de cloro, de amoníaco, dióxido de cloro, ¿ya? Cianuro de hidrógeno, cianhídrico, etcétera. Y también puede incorporar, como ese equipo que está ahí, ¿ya? Radiación gamma. Y otra cosa interesante es que muchos fabricantes de equipo permiten en el campo poder cambiar los sensores, ¿ya? En caliente con el equipo en funcionamiento, ¿ya? Y ahí cada uno tiene que familiarizarse con el equipo que usted quiera comprar de acuerdo a sus necesidades, ¿ya? Luego entramos a ver lo que eran en particular los sensores de oxígeno. Yo le dije que después de la corrosividad lo más importante medir era la concentración de oxígeno, primero porque los humanos necesitan oxígeno para poder sobrevivir y la mayoría de los equipos requieren una cierta cantidad de oxígeno para funcionar de manera correcta. ¿Ya? Sobre todo para que los sensores LED puedan medir correctamente. Algunos equipos requieren un mínimo entre un 10 a un 16% de concentración de oxígeno para que puedan marcar la inflamabilidad. ¿Ya? Y ahí usted tiene que familiarizarse con los equipos específicos de cada uno que ustedes tengan. Hay sensores que pueden medir en un rango volumen de 0 a un 25%, de 0 a un 30%, y hay algunos fabricantes, ¿ya? Que permiten medir concentraciones del 0 hasta el 40% de oxígeno, como el caso de la tecnología XCell de MCA. ¿Ya? Ahí va en función de sus necesidades, qué tipo de sensor y los recursos que tenga disponibles. Y también mencioné que tanto la temperatura, la humedad y la altitud, no es lo mismo estar a nivel del mar que en una altitud geográfica, afectan las lecturas del sensor de oxígeno. Y ahí cada vez que usted llega y varía de altitud, usted tiene que hacer la prueba de calibración de aire fresco para que el equipo se pueda calibrar, ¿ya? Sus parámetros normales y las lecturas sean lo más reales posible. ¿Ya? No voy a hablar sobre las tecnologías de los filamentos de plomo, que hay dos, el membrana por difusión y también el sensor de poros capilares, ¿ya? Y el otro que es la otra tecnología que hay, que son los sensores electrolíticos de polímero sólido, ¿ya? Pero usted ahí tiene que profundizar en la materia cuando quiera. ¿Ya? Una cosa que era importante entender, que para mí es relevante que usted lo sepa, ¿ya? Todas las legislaciones internacionales o incluso la chilena dicen que una atmósfera deficiente de aire se considera aquella en la cual la concentración de oxígeno es de 19,5% o menor. En el caso de la ley chilena, el decreto 594, si mal no lo recuerdo, establece que una atmósfera deficiente de oxígeno es aquella que tiene un 18% de concentración o menor, ¿ya? Sin embargo, es importante empezar a entender cómo es la lógica de leer un sensor o la matemática del sensor de oxígeno. ¿Ya? A nivel del mar, uno sabe que la concentración de oxígeno está conformado por o el 20,8% de oxígeno, o lo mismo que 208.000 ppm, pasado a unidad de volumen, ¿ya? Va a tener un 78,1% de nitrógeno, o 781.000 partes por millón, y va a tener un 1% de otros componentes en el aire. Entonces ustedes ven una tabla ahí donde indica, cuando yo quiero pasar la relación de volumen a ppm, un 0,1% son 1000 ppm, un 1% son 10.000 ppm y un 10% son 100.000 ppm.
¿ya? Ahora, esa concentración es muy válida cuando uno utiliza un sensor tóxico, ¿ya? O un fotoionizador. Sin embargo, con el sensor de oxígeno no es lo mismo, ¿ya? Y es importante porque acá se aplica lo que uno le llama la regla de los quintos. ¿Ya? ¿Y por qué aplica la regla de los quintos? Porque la composición del oxígeno no es solamente, la composición del aire no es solamente oxígeno, sino que tiene nitrógeno y tiene otros componentes más. Por lo tanto, ¿por qué es importante entender esto? ¿Ya? Que muchas veces no se menciona, ¿ya? Particularmente porque cada caída de un 0,1% en el oxígeno, por ejemplo, si tengo un sensor de 20,8 y me marca 20,7, yo podría decir que como cayó un 0,1%, hay 1000 partes por millón de algún gas o vapor que está desplazando el oxígeno en esa atmósfera. Sin embargo, como el oxígeno está compuesto por otros tipos de gases, ¿ya? Cada caída de un 0,1% indica que hay 5000 partes por millón de algo en el ambiente que está desplazando el oxígeno. Y cuando tengo una caída de un 1%, de 20,8 a 19,8, ¿ya? No son 10.000 partes por millón de algo en el ambiente, sino que son 50.000 partes por millón. En realidad, ese 1% es como un 5%. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuando uno dice, mira, una atmósfera deficiente en oxígeno es aquella de 19,5 o en la legislación chilena 18%. Si uno asume que hay algo en el ambiente que está desplazando el oxígeno del aire y cayó un 0,1%, 5.000 partes por millón, ¿ya? Está muy por encima de las concentraciones IDLH de muchos gases y vapores. ¿Ya? Por lo tanto, tomar la decisión de utilizar un purificador del aire, una máscara con filtro, no necesariamente va a ser lo más común. Entonces, siempre asuma, cuando usted esté utilizando su sensor de oxígeno, cada caída en 0,1% no es 1000 ppm de algo en el ambiente que está desplazando el oxígeno, sino que son 5000 ppm. ¿Ya? Yo acostumbro a trabajar en mi sistema que cuando la concentración de oxígeno llega a un 20,7 o máximo 20,4, yo automáticamente utilizo un equipo proporcionador de aire, ¿ya? Particularmente un equipo de respiración autocontenida de presión positiva, circuito abierto, y no una máscara con filtro. Justamente por esto, porque mientras no tenga identificado qué es lo que está desplazando el oxígeno, esa concentración puede ser muy alta para utilizar una máscara con filtro. ¿Ya? Entonces eso es importante que lo tenga claro de cómo interpretar las caídas que hay en el sensor de oxígeno. Y cuando utiliza el sensor de oxígeno desde el punto de vista de emergencia, hay dos circunstancias que usted puede encontrar: atmósfera enriquecida en oxígeno y atmósfera deficiente en oxígeno. Ahora, ¿qué es lo común? ¿Qué es lo normal? ¿Ya? La mayor cantidad de incidentes nos van a indicar que es más fácil encontrar deficiencia en oxígeno. Pero dentro del mundo de la química existe un grupo de materiales conocidos como oxidantes que están en la clase 5 y hay dos divisiones: los oxidantes, la 5.1, y los peróxidos orgánicos. Entonces, el oxidante, ¿qué es lo que nos indica? La capacidad que tiene un material para poder liberar moléculas de oxígeno o liberar o producir oxígeno. Entonces, si usted encuentra que en su equipo le está marcando 22%, 23%, 24% de oxígeno, eso no es normal. ¿Ya? En la vida cotidiana no lo van a encontrar. ¿Ya? La única manera que un sensor de oxígeno marque por sobre el 20,8 es porque haya una liberación de oxígeno como tal, que es un gas no inflamable oxidante, ¿ya? O que haya algún material de la clase 5.1, 5.2 que esté reaccionando y esté aportando oxígeno adicional al ambiente. No hay otra manera. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es el problema que nos va a dar si tenemos una liberación de oxígeno? Que aumenta el peligro de incendio, ¿ya? Pero lo más normal es que encontremos concentraciones bajas de oxígeno. Entonces, si ve si su sensor se empieza a disparar, a elevarse la concentración de oxígeno, identifique si hay fuga de oxígeno de algún lugar, de algún cilindro, algún estanque, como muestra la imagen, ¿ya? O hay algún oxidante que pueda estar indicando, que pueda estar reaccionando. ¿Ya? Acá no voy a hablar sobre cómo se clasifican los oxidantes en clase 1, 2, 3 y 4, pero si quiere estudiar más, métase a la NFPA 400, vea los oxidantes y particularmente la clase 3 y la clase 4 de la división de los oxidantes, que son los que son más peligrosos desde el punto de vista de la respuesta a emergencia. Y como dato adicional, si usted ve nombres como clorato, permanganato, etcétera, en la hoja de datos de seguridad, usted sabe que tiene un oxidante ahí que le va a aportar oxígeno adicional al tema. Ahora, si usted tiene una emergencia con oxígeno, esto es re sencillo. Para solucionar el problema es cerrar el tanque, ir al tanque, tratar de tener la fuga cerrando la válvula, o en los estanques, como muestra la imagen ahí, que las fallas más comunes cuando se rompe el disco de ruptura,
¿ya?, de la válvula de alivio de los sistemas de alivio de presión. ¿Ya? Todos los tanques criogénicos tienen válvulas combinadas, tienen válvulas activadas por resorte y tienen disco por ruptura. Las mayores fugas se producen inicialmente por el rompimiento del disco de ruptura, ¿ya?, y tienen válvulas duales. Entonces lo que uno tiene que hacer, todos los estanques criogénicos de oxígeno tienen una palanca que permite conmutar entre las dos válvulas. Entonces si usted tiene una fuga por un disco de ruptura, ¿ya?, sencillamente conmutando la palanca la varía al otro sistema de seguridad y va a detener la fuga, ¿ya?, vuelve a ventilar el área y con eso va a eliminar el problema. Son las fallas más comunes, ¿ya?, como dato adicional. Lo otro, cuando tenemos atmósferas deficientes de oxígeno, ¿ya?, la verdad que generalmente se producen por el desplazamiento de fugas de algún gas comprimido o de algún gas licuado, ¿ya?, o de roturas de cañerías que provocan fuga durante un tiempo bastante prolongado. Y generalmente son asociados a gases. Los líquidos raramente van a producir el desplazamiento de oxígeno, porque si bien no es imposible, ¿ya?, debe haber mucho líquido y mucha temperatura dependiendo de la presión de vapor que tenga el líquido para que pueda primero vaporizar, convertirse en vapor y empezar a desplazar el oxígeno. Por lo tanto, es mucho más común encontrar las atmósferas deficientes de oxígeno por las fugas de algún gas comprimido o algún gas licuado comprimido, ¿ya?, o también por algún gas inerte, ¿ya?, que también, por eso hablamos de gas comprimido o gas comprimido licuado, o gases criogénicos, gases licuados, gases criogénicos licuados también, ¿ya? Eso es importante. Bien, hablemos sobre lo que más vamos a encontrar. La mayor cantidad de servicios que hoy día atienden los bomberos están relacionados con inflamabilidad, vapores o gases inflamables, ¿ya? Yo puse ahí en el indicador lo que en el mundo de respuesta generalmente se conoce como indicador de gas combustible, ¿ya?, CGI en su acrónimo en inglés, ¿ya? Sin embargo, para mi punto de vista, está mal mencionado, porque un equipo que tiene un sensor que mide el límite inferior de inflamabilidad no mide gases combustibles, sino lo que mide son gases o vapores inflamables. Por lo tanto, a mí me gusta llamarlo de mejor manera o más técnicamente como medidor en LEL o sencillamente sensor LEL. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace este sensor? Dependiendo del tipo de tecnología que usted tenga en su equipo, lo que hace es calentar el gas o vapor en su interior para medir la inflamabilidad. ¿Ya? Particularmente con que hay que tener cuidado con los sensores LEL, ya se envenenan muy fácil con la silicona, con el azufre, con los lubricantes pesados. Y estos sensores LED pueden estar en los equipos instalados de dos maneras: en aquellos equipos que funcionan por difusión, a cual que no tiene bomba, ¿ya?, aquel que evalúa el área circundante al sensor, o aquellos que tienen bomba, ¿ya? Y particularmente, ¿qué es lo que es un sensor LED? La tecnología más básica es un filamento que está recubierto con algún tipo de catalizador. Los equipos más antiguos, que le llamaban explosímetros, están basados en el famoso puente de Wheaton, ¿ya?, que es lo que se fue modificando, y que hoy día el equipo que usted compre, particularmente se lo van a vender con el sensor de perlas catalítica, conocido como Pelliston. El puente de Wheaton es un circuito electrónico que tiene un circuito de muestra y un circuito conocido, que mide la distancia entre dos electrodos, y por diferencia de electricidad le da una indicación en el visor, ¿ya? Bien, ¿qué miden los sensores LEL? ¿Ya? Y aquí es importante usted que también conozca su equipo. La entrega de lectura puede ser en dos medidas: o en un porcentaje del LEL o en un porcentaje en volumen. ¿Ya? El equipo estándar que compran va a medir en un porcentaje del LEL. Y segundo, que yo les mencionaba en la clase pasada, que todos los sensores LEL vienen calibrados con un gas patrón. Aquí es importante entenderlo, porque aquí usted va a tener que utilizar los famosos factores de conversión o factores de corrección, o también llamados factores de respuesta relativa. ¿Ya? Y acá los equipos se pueden calibrar o con metano o con pentano, ¿ya? Y regularmente yo recomiendo que lo calibren con simulante de pentano, que es metano al 58%, y ya se lo voy a explicar por qué, ¿ya? Calibrar el equipo con metano solamente, como tiene un punto de ignición muy alto, generalmente los equipos duran menos. A menos que usted vaya a utilizar un equipo solamente para medir metano, en este caso para gas natural licuado, yo recomiendo que lo calibren con simulante de pentano, que es metano al 58%.
Generalmente aquí hay un concepto erróneo que todos los calibran regularmente para metano, que tiene un LED comparativo muy alto, porque el metano tiene su rango de inflamabilidad entre un 5 y un 15% en volumen, y si uno asocia, si usted está familiarizado con los LED más comunes que uno tiene, están casi todos cercanos al 1%, muy por debajo. La gasolina tiene un LED más o menos de 1.3%, el diésel 0.6%, los silenos, que son hidrocarburos aromáticos o compuestos orgánicos volátiles, de 1,1%. Y segundo, que yo le hablaba que los sensores LED no funcionan sin los factores de corrección, y eso se los proporciona cada uno de sus fabricantes. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones que tienen los sensores LED? Si usted no tiene identificado el gas o el vapor que está en el aire, usted no va a tener una lectura real. Recuérdense que el equipo, si está calibrado con pentano o con metano, la lectura que entrega en su display, la real, es cuando usted está midiendo el mismo gas que el equipo está calibrado. Cuando usted está midiendo un gas distinto al gas patrón de calibración, usted requiere utilizar factores de corrección. Segundo, cuando usted va a trabajar en lugares que han sido inertizados, y quiere comprobar inflamabilidad, el equipo requiere a lo menos un 10% de concentración de oxígeno, y generalmente cuando hay accidente o rescate en tanques por inertización, y si usted quiere medir que ese tanque tenía algún producto inflamable, el equipo normal con un sensor de perlas catalíticas no le va a funcionar, no va a medir. Ahí usted requiere, y eso ténganlo en consideración, si usted en su área de respuesta tiene que medir alguna vez tanto concentración de oxígeno como inflamabilidad en áreas inertizadas, usted requiere un sensor LED que sea de tecnología infrarroja. Hay 6 tipos de sensores LED, cada uno con una prestación distinta, y cada sensor tiene que ser analizado sensor contra sensor para ver para qué nos sirve. El puente de Wheaton es el más antiguo, el que ustedes van a encontrar en los equipos que compran o que generalmente vienen en el paquete estándar, es el de perlas catalíticas, que es basado en el puente de Wheaton, pero mejorado. Van a tener el sensor de óxido de metal, que es mucho más, que es lo que generalmente utiliza las empresas del mundo del gas, que permiten detectar pequeñas filtraciones o pequeñas concentraciones, pero mucho más caro. También van a tener el sensor láser, el de conductividad térmica y la tecnología infrarroja. Cada uno tiene un uso distinto, por eso es que en este análisis, cuando uno va a comprar instrumentación, tiene que saber cuál es el uso que le va a dar. Pero es importante que entienda que usted debe andar en su máquina, porque es muy difícil memorizar los factores de corrección. Yo no me lo sé, y habiendo más de 180 millones de químicos registrados, es medio difícil conocerse los factores de corrección para todos los químicos. Entonces, ¿dónde puede obtener usted los factores de corrección para encontrar? Pueden venir programados en el equipo, dependiendo del instrumento que ustedes compren. Hay equipos de la RAE System, vienen instalados en algunos MCA, también vienen instalados en los equipos. Usted tiene que pedirlo, o si no, en el manual del fabricante les va a entregar una tabla como la que ustedes ven ahí, donde en el lado izquierdo está el gas que en la columna izquierda, que es donde estoy mostrando el cursor, es el gas que usted está muestreando, y acá arriba está el gas de calibración del equipo, que puede ser butano, hexano, hidrógeno, metano, pentano o propano, y le proporciona, aquí está el LED en volumen, en el caso de la acetona 2,5%. Entonces, cuando su equipo le entrega la lectura en un porcentaje del LED, cuando llega al 100% del LED, significa que usted en la atmósfera tiene un 2,5% en volumen de vapores de acetona. Entonces, si su equipo está calibrado con hexano, usted para tener la lectura real la tiene que multiplicar por 0,70 y le va a dar el valor real del LED. Ahora, en términos prácticos, para no alargarme mucho con esto, cada vez que usted vea un factor de corrección inferior a 1, la atmósfera siempre va a ser menos peligrosa que lo que el equipo está indicando, y cada vez que los factores de corrección sean mayores a 1, al multiplicarlo usted sabe que la atmósfera va a ser más peligrosa que lo que el equipo le está indicando. Siempre preocúpese por aquellos factores de corrección que sean mayor a 1. Entonces usted la puede obtener del fabricante en un montón de lugares, pero sin factores de corrección, el uso del sensor LED es bastante limitado y posiblemente peligroso, porque usted no va a saber si está cerca del LED. Ahora, en términos prácticos y operacionales por experiencia, si el equipo le marca un 1% del LED, usted sabe que hay algo inflamable en el ambiente y tiene que ubicar
cuál es el origen. ¿Ya? Uno no puede decir, mire, en realidad me falta un 99% más para que esto se pueda inflamar. ¿Ya? Las condiciones son tan dinámicas que pueden subir muy, muy rápido, por lo tanto, aunque marquen 1%, usted ya tiene que identificar si hay un vapor o gas que esté ocasionando el tema. Pero es importante que maneje sus tablas de corrección en el equipo. Entonces, hagamos un sencillo ejercicio que creo que lo alcanzamos a ver el otro día. Yo tengo en mi trabajo el equipo Libri MX6, ya que adicionalmente a los 4 sensores normales le agregamos una lámpara ultravioleta para poder medir compuestos orgánicos volátiles. Entonces, este equipo particularmente está calibrado con pentano para los sensores LED. Vamos a poner el ejercicio que está calibrado con pentano y la lámpara ultravioleta está siempre calibrada con isobutileno. ¿Ya? Entonces, si usted, el equipo, le marca un 68% LED, por ejemplo, si está midiendo hexano, ¿ya? El hexano se utiliza como solvente para algunas pinturas y procesos químicos. Entonces, si el equipo yo lo tengo calibrado con pentano, pero estoy midiendo vapores de hexano, el equipo me está indicando 68% del LED, el fabricante me indica a mí que para tener la lectura real debo multiplicar ese LED por 1.42. Por lo tanto, el 68% que está indicando el equipo que me podría dejar a mí en una circunstancia más relajada, en realidad tengo un 97%. Estoy llegando al límite inferior de inflamabilidad. Entonces, siempre preocúpese por los factores de corrección que sean mayores a 1. Ahora, utilizando el mismo equipo, ¿ya? Pero si queremos medir acetileno, por ejemplo, con el mismo equipo calibrado con pentano, si la misma lectura me da 68%, el fabricante me indica que yo tengo que multiplicar por un 0,7%, por lo tanto, la lectura real del LED es un 48%. ¿Ya? Entonces, sin factores de corrección, usted no va a saber si es que estamos ya llegando al límite inferior de inflamabilidad o no. Tiene que, para que la lectura sea real, cuando usted mide un gas distinto al de calibración, tiene que utilizar el sensor en los factores de corrección. Raúl, ¿ya? Dígame. hay alguien que está levantando la mano y para que no se pierda la idea, porque es como un ejercicio matemático este que estamos haciendo. Alguien está levantando la mano. No alcancé a ver quién era. Si puede abrir el micrófono y hacer la pregunta, por favor. Sí, buenas noches. Rodrigo llega acá de la Quinta Viña. Raúl, una consulta. ¿Existe algún factor de corrección estandarizado o recomendado cuando aún no se ha logrado identificar el gas? No, ninguno. Tienes que llegar e identificarlo. No, yo lo que asumiría es que si no tengo identificado el vapor o el gas, lo trato como que estoy en el 100% del LED, pero ningún fabricante de equipo te va a indicar que este factor es genérico para una atmósfera no identificado el vapor o el gas. Y es más, cada factor de corrección tiene que ser utilizado el del fabricante del equipo, no son intercambiables los factores, por lo tanto, no, bajo ninguna circunstancia pueden asumir un factor de corrección estándar. No lo hay, la industria no lo ha basado y por eso es importante tener que caracterizarlo. Si no lo hace, lo que yo recomiendo es que trate la atmósfera siempre que, como esté en el 100% del LED y tome los niveles de acción en consecuencia hasta que logre caracterizar qué grupo químico, qué familia química pertenece el producto que le esté ocasionando problemas. Vale, sí, se me ocurre tal vez buscar el mayor factor dentro del equipo que uno tiene y eso usarlo como una alerta, una primera alerta, algo así establecido. Ya, vale, Error, gracias. Okay. Lo más fácil es asumir que está ahí dentro del LED nomás y tomar todas las precauciones necesarias, pero no vas a encontrar en ninguna marca de equipo de estos estándar que te puedo decir ahora. Si uno se va a tecnología mucho más avanzada, que no es parte de esta conferencia, sí el equipo, una espectrometría transformada de Fourier o espectrometría Raman, otros tipos mucho más avanzados y caros, sí te podría caracterizar y indicar qué componente hay en el ambiente o qué químico en particular es el que está presente. ¿Sí? Bien, yo le hablaba de la calibración. ¿Ya? El metano requiere mucho más energía del sensor para poder detectar la mayoría de los hidrocarburos. ¿Ya? Entonces las calibraciones de pentano, cuando uno calibra el equipo con pentano, dan lecturas que son mucho más precisas. ¿Ya? Sin embargo, los sensores de catalítico es mejor calibrarlos con simulantes de pentano, que es metano calibrado al 58%. ¿Ya? ¿Por qué? Hay dos razones principales para
para utilizar el simulante de pentano, ¿ya? Primero, el pentano como tal, ¿ya? Se puede licuar fácilmente cuando se somete a una presión muy alta, que son casi más de 1000 psi, ¿ya? Y cuando la temperatura cae por debajo de los 10 grados Celsius. Entonces, si un cilindro de pentano se utiliza en esas condiciones, la calibración tiende a ser mucho más imprecisa, ¿ya? Entonces, los estudios han llegado a determinar que utilizando el metano como simulante de pentano al 58%, da un mayor rango para los distintos tipos de hidrocarburos y la combustión dentro del sensor es mucho más sencillo. Por lo tanto, yo les recomiendo, ¿ya?, que sus equipos los calibren con simulante de pentano, que en la realidad es metano, pero al 58%, que es la concentración óptima para obtener los mejores resultados en el rango de 0 al 100% del LEL. Si usted solamente va a medir metano, calíbrelo con metano propiamente tal, ¿ya? Así que se va a dedicar solamente a medir este tema de gas natural, ¿ok? Bien, otra cosa que es importante de entender cuando hablamos de los sensores tóxicos del equipo en general es la sensibilidad cruzada, ¿ah? Algunos le llaman gases de interferencia, ¿ya? Recuérdense que en un equipo, el equipo lo que les va a medir es el gas objetivo, ¿ya? El gas objetivo, ¿qué quiere decir? El sensor está determinado para un gas en particular, ¿ya? Y el hecho que un equipo no le entregue lectura, ¿ya?, no significa que no haya nada en la atmósfera. Lo más probable es que el equipo no tenga la capacidad de detectar lo que hay en la atmósfera. Entonces, todos los sensores tóxicos que usted tenga en el equipo, sea de amoníaco, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, etcétera, son sensibles a algo más que el gas objetivo, ¿ya? Puede darle lectura errónea, ¿ya?, o marcarle lectura negativa o positiva sin estar midiendo el gas objetivo, y eso es lo que se llama la sensibilidad cruzada o gases de interferencia. ¿Ya? ¿Qué es la sensibilidad cruzada? Son gases que provocan que el electrodo dentro del sensor, ¿ya?, reaccione incluso si está midiendo un gas distinto al gas objetivo, ¿ya? Entonces, esa reacción se puede eliminar en un mundo perfecto, sí, pero los fabricantes no han sido capaces al día de hoy de eliminar esta sensibilidad cruzada, por más que le instalan filtros, etcétera, es muy difícil. Por lo tanto, siempre van a encontrar que un sensor pueda estar marcando, ¿ya?, algo distintamente a lo que el equipo está midiendo, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo un sensor de monóxido de carbono, ¿ya?, el sensor va a medir solamente monóxido de carbono, ¿ya?, pero hay otros gases que pueden generar lectura en ese sensor. Y eso es importante que ustedes conozcan cuáles son las sensibilidades cruzadas. Si bien los fabricantes han instalado filtros para disminuir la posibilidad, ¿ya?, no es posible eliminar todos los gases de interferencia. Entonces, usted podría estar perfectamente en un incidente de hazmat, ¿ya?, leyendo un equipo y que le empieza a marcar el sensor de monóxido de carbono, y usted, por su entrenamiento, porque usted sabe que el monóxido de carbono se genera principalmente por la combustión incompleta, usted analiza el área y dice: no, aquí no hay nada que pueda estar generando monóxido de carbono, ¿ya? Podría empezar en un conflicto, porque digo, bueno, si aquí no hay una combustión incompleta, no hay vehículos, motores de vehículos en marcha, ¿por qué el equipo me está marcando concentración de monóxido de carbono si no hay nada que pueda generar monóxido de carbono? Entonces, en ese momento, uno podría entrar en conflicto junto con el equipo y dejar de confiar en su instrumento, porque no hay nada que le indique a usted que hay monóxido de carbono en esa área, ¿ya? Entonces, lo más probable es que en el área hayan gases de interferencia o sensibilidad cruzada de otros gases que hacen reaccionar al equipo y les van a indicar lectura. Y acá muchas veces, en lo que uno dice, los manuales del usuario no se toman en cuenta, ¿ya? Y es importante entender que cada fabricante, tal cual ustedes ven ahí en la imagen, tanto del Altair 5, ¿ya?, de MSA, y así para cada equipo, como la industria científica, el industria científica le proporcionan tablas de sensibilidades cruzadas, ¿ya?, con qué reacciona un equipo a otro, ¿ya? Y es importante que usted lo entienda, ¿ya?, para poder determinar si efectivamente el equipo está, o el sensor está dañado, o hay algo que está haciendo reaccionar al sensor de manera distinta. No sé quién está jugando con la pantalla, con la pizarra ahí que está rayando la pantalla.
No sé si alguien tiene eso, lo puede eliminar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que usted indicar? ¿Ya? El fabricante les va a entregar a ustedes una tabla de con qué reacciona cada sensor y lo que le puede marcar lectura errónea. ¿Ya? Por ejemplo, yo no sé quién quedó esa raya ahí marcada en la pantalla. Alguien estaba jugando con el tablero. Yo no sé eliminarla, así que si alguien de ustedes o el que esté como co-administrador lo puede borrar, se lo agradecería para que no empañe Yo lo estoy la imagen. revisando, Rol. Déjame ver cómo lo borro. Bien, acá ustedes ven un equipo que está marcando, fíjense, menos 38 ppm de monóxido de carbono y menos 18 partes por millón de sulfuro de hidrógeno. Y uno podría decir, ¿por qué un equipo me está marcando lecturas negativas? Y usted podría decir, se me dañó el equipo, se dañó el sensor, ¿ya? Pero algunos equipos van a producir lecturas negativas, ¿ya? Y eso uno tiene que conocerlo previamente, porque si no está familiarizado con las sensibilidades cruzadas y cómo los equipos marcan la información, usted va a tender a pensar que el equipo está dañado. ¿Ya? Entonces, fíjense acá en esa lectura, ahí está la tabla que proporciona MSA de cuáles son los gases de sensibilidad cruzada para el sensor de sulfuro de hidrógeno, y ahí uno puede ver que con el monóxido de carbono el sensor tiene un 1% de interferencia, ¿ya? Con el dióxido de azufre un 14%, con el cloro un menos 14%, ¿ya? Con el cianuro de hidrógeno un menos 3%, con el amoníaco un menos 1% y con el isopropanol un menos 3%. ¿Ya? Entonces, acá en este caso, no voy a mostrar el ejercicio que tenía preparado por el tiempo, porque lo vimos en la clase pasada, pero acá, ¿cuál es lo que se produce? Es que el único producto que produce interferencia en ambos sensores que están marcando negativo es el isopropanol. ¿Ya? El isopropanol proporciona una lectura. Esta imagen está sacada de un incidente real de una derrame de isopropanol o alcohol isopropílico, como quieren llamarle, ¿ya? Y los vapores tienden a marcar eso. Entonces, si usted no conoce las sensibilidades cruzadas, la primera impresión es decir, oye, este equipo se dañó, no nos sirve, no está confiable. Entonces, yo les recomiendo que se familiaricen con las sensibilidades cruzadas, ¿ya? Y cuando analicen su atmósfera y usted diga, bueno, aquí no hay nada de lo que el sensor marca, vean, porque lo más probable es que un gas distinto al gas objetivo esté en el ambiente, ¿ya? Y lo esté haciendo estas lecturas erróneas. Pueden ser positivas o negativas. ¿Ya? Algunos fabricantes de equipo han instalado algunas cosas que le llaman activación de banda muerta, ¿ya? Que cuando detectan lectura de interferencia el equipo lo llevan a cero, marcan el display cero. ¿Ya? Sin embargo, la gran cantidad de fabricantes no utiliza la lectura cero porque a uno le permite identificarse a negativo o no la lectura, que hay algo en el ambiente distinto al equipo. Entonces, como esto es un tema perfectamente para hablar un par de horas, yo los invito a que se familiaricen cada uno de ustedes mayoritariamente con las sensibilidades cruzadas. Les voy a mencionar algunas sensibilidades cruzadas que ustedes van a encontrar generalmente. El sensor de monóxido de carbono generalmente va a responder, por ejemplo, al hidrógeno de las cargas de batería, al acetileno, al etileno, ¿ya? O los óxidos nitrosos, ya que se utilizan tanto en los dentistas, se utilizan en la vinicultura, ¿ya? Para preservación de los alimentos. ¿Ya? Los sensores de sulfuro de hidrógeno generalmente son sensibles a la fosfina, que es un insecticida común, o al dióxido de azufre, que se utiliza como un conservante de fruta, pero aquí lo particular es, vuelvo, que no hay una regla exacta, así como los factores de corrección, ¿ya? Usted tiene que ir a la información que le proporciona cada fabricante, ¿ya? En relación a saber con qué cosa se ve interferido el sensor que usted está midiendo, sobre todo cuando le da las lecturas negativas y no lo asocie con que el equipo se dañó. Entonces, el manual es para leerlo, no para dejarlo guardado en el cajón de la oficina. ¿Ya? Y esto también lo pueden imprimir y tenerlo plastificado en su unidad de respuesta, porque también, vuelvo a insistir, yo no me conozco los valores de cada sensor y de cada cosa, y para eso están las tablas que uno puede utilizar en el campo. Es imposible manejar tanta información en la cabeza. Entonces, las sensibilidades cruzadas son algo malo, sin lugar a dudas que son malos, porque nos pueden generar en terreno un dolor de cabeza, pero son bastante útiles para que usted pueda saber que hay un gas presente en el ambiente.
¿Qué es lo que nos dicen las sensibilidades cruzadas? Y esto es importante entenderlo. Le dicen a usted, atención caballero, hay algo aquí, tal vez lo que usted debiese hacer es verificarlo, ¿ya? Y saber a qué sensibilidades cruzadas se aplican a su equipo o en sus sectores, es importante que lo tenga claro. Si bien no es una ciencia perfecta, pero conocer las sensibilidades cruzadas ciertamente lo va a ayudar a usted a mantener a su equipo a salvo, ¿ya? Y uno generalmente cuando consulta, usted sabe el sensor de monóxido de carbono de su equipo con qué tiene sensibilidad cruzada, el de sulfuro de hidrógeno o el de cloro. Muchas veces te dicen cri, 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 cri. Entonces es importante que lo puedan analizar. Bien, hablemos un poco ya de los detectores de fotoionización de manera muy somera, ¿ya? Un error muy común que hay sobre los fotoionizadores es decir que estos equipos son analizadores, ¿ya? Muchos esperan que un fotoionizador les proporcione exactamente cuál es el gas o el vapor que está presente en el lugar del derrame, y la verdad que está muy lejos de la verdad, porque el fotoionizador, para poder interpretar la lectura que le está entregando, necesita usted tener identificado cuál es el líquido, principalmente el líquido, porque los compuestos orgánicos volátiles, gran parte de ellos son líquidos, pero también hay gas. ¿Ya? Entonces, los fotoionizadores son muy efectivos para la toxicidad versus un sensor LEL. Son herramientas muy sensibles, marcan desde un 0,1 ppm, ¿ya? O incluso algunos en partes por billón. ¿Ya? Estos equipos no son analizadores, nunca les va a indicar si un derrame es de benceno, si es tolueno, si es combustible para aviones, si es gasolina, etc. Él va a indicar que hay algo en el ambiente, ¿ya? Y que no le va a decir qué es lo que hay. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros el otro día atendimos un servicio, por mi trabajo en una estación de servicio, y utilizando el equipo Hybrid MX6, el técnico que estaba en el lugar me mandó una foto que marcaba aproximadamente 10 a 12 partes por millón en la lámpara de fotoionizador. ¿Ya? Y en una estación de combustible, la verdad que es muy común encontrar esas lecturas, porque la gasolina es un compuesto orgánico volátil, pero está dentro de los rangos normales. Entonces, un fotoionizador va a detectar la presencia que hay una sustancia inflamable y tóxica en el ambiente, pero no le va a decir qué es lo que usted tiene en el ambiente. ¿Ya? Eso es importante que usted lo entienda, ¿ya? Ellos, al igual que los sensores LEL, van a marcar concentración, ¿ya? Pero no le va a decir qué es lo que hay en el ambiente. Particularmente, ¿para qué se ocupa? Para medir compuestos orgánicos volátiles y algunos compuestos inorgánicos, ¿ya? Eso es importante entenderlo. Cualquier cosa que tenga su estructura molecular carbono, el equipo lo puede medir. Sin embargo, hay algunas consideraciones que usted tiene que tener, ¿ya? Primero, ¿cuál es la sensibilidad de un fotoionizador? Ahí ustedes ven una típica lámpara ultravioleta de un fotoionizador que tiene un rango de 10.0 a 10.6 electronvolt, que es la unidad de medida, ¿ya? Y los fotoionizadores solamente pueden ver un gas que tenga un potencial de ionización menor que la fuerza de la lámpara. Entonces, si yo tengo una lámpara de 10.6 electronvolt, que es la unidad de medida para el potencial de ionización, el equipo va a poder ionizar esa molécula de vapor o gas y la va a poder leer y entregarle una lectura en el ambiente, ¿ya? Vuelvo a insistir, acá no voy a hablar sobre las tres tipos las tres formas de ionización. Si más adelante, con gusto, podemos hacer algo específico para compuestos orgánicos volátiles, pero de manera genérica usted tiene la fotoionización por lámpara ultravioleta, la fotoionización por llama de hidrógeno o por la descarga de corona, ya que es la que hoy día actualmente se está utilizando en equipos más avanzados de la espectrometría de movilidad iónica, ¿ya? Que es la que está reemplazando a los isótopos radiactivos como el níquel 63 o el americio. Entonces, ¿qué es importante acá? Hay varios tipos de lámpara. La más común en los fotoionizadores que los equipos de respuesta compran es de 10.6 electronvolt. Tiene de 9.6 y de 11.7. La de 11.7, aparte de ser más cara, dura aproximadamente como 6 meses de vida. ¿Ya? Una lámpara ultravioleta de 10.6 electronvolt tiende a generar, dependiendo del fabricante, entre 2 años a 4 años de vida útil. ¿Ya? Pero para poderle ionizar la molécula, tiene que el potencial de ionización del químico tiene que ser inferior a la potencia de la lámpara. Ahora, ¿en qué orden van los valores del potencial de ionización? Para los que no lo saben, van entre el orden de los valores del 7 al 16.
¿ya? Siendo la sustancia con una clasificación de electron volt de 7M muy fáciles de ionizar, y las que están por sobre el 11.7 de 2 a 16 prácticamente no se pueden ionizar con una lámpara ultravioleta. Por ejemplo, un fotoionizador no puede medir metano, por ejemplo, gas natural, ¿ya? Porque la lámpara de mayor capacidad de electron volt es 11.7 y el gas natural o el metano, que es uno de los mayores componentes del gas natural licuado, tiene un potencial de ionización de 12.83 electron volt. Entonces, si usted se va a meter en el fotoionizador cuando quiera comprar la lámpara, ¿ya? Cómprela en función de la evaluación de riesgo y de peligro que haga de su zona de respuesta y cuáles son los compuestos orgánicos volátiles más comunes que usted va a encontrar, cuál es su potencial de ionización, y en función de eso elija la lámpara. ¿Dónde va a encontrar usted esta unidad de medida, el potencial de ionización? Lo va a encontrar en varias fuentes de referencia. Yo les voy a mostrar solamente uno, que es la famosa guía de bolsillo NIOSH, ¿ya? Del Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional de los Estados Unidos, ¿ya? Que ahí, por ejemplo, está la ficha del amoníaco, y donde están las propiedades físico y química va a aparecer con el acrónimo de IP, ¿ya? De potencial de ionización escrito en inglés, y ahí marca que es 10.18 electron volt. ¿Ya? Si bien el amoníaco no es un compuesto orgánico, la mayoría de las lámparas ultravioletas sí pueden medir algunos compuestos inorgánicos, como es el amoníaco. ¿Ya? El amoníaco lo puede leer, y si yo tengo una lámpara de 10.6 electron volt, como la lámpara es mayor que la ionización del amoníaco, sí lo va a poder leer. Entonces usted puede encontrar en la guía NIOSH, en los valores que le proporcione su fabricante, ¿ya? Hay muchas fuentes en línea, pero usted tiene que conocer, ¿ya? El potencial de ionización que utiliza la unidad de medida de electron volt. No voy a entrar en más profundidad en detalle, para poder ionizar la molécula. Esta es una tecnología bien entretenida, bien interesante, y muchos de la séptima estuvieron presentes en una charla particular que yo le di a la Quinta de Viña sobre compuestos orgánicos volátiles, donde profundicé mucho más sobre los conceptos de los fotoionizadores, ¿ya? Pero disipemos algunos conceptos erróneos que hay sobre los fotoionizadores, ¿ya? Primero, estos no son indicadores de gas inflamable, no marcan inflamabilidad. Lo que ellos miden, ¿ya? Ellos leen en ppm, ¿ya? Y particularmente se utilizan para medir la toxicidad. Ahora, yo puedo transformar una lectura en volumen, en ppm, a un porcentaje del LEL, sí lo puedo hacer. ¿Ya? Sí lo puedo hacer, y puedo determinar si es que esa atmósfera, ese compuesto orgánico volátil, fuera de ser tóxico, también es inflamable, ¿ya? Pero particularmente estos equipos son muy sensibles para indicar la toxicidad, ¿ya? Por lo tanto, no van a indicar inflamabilidad. Ellos lo que leen en ppm y no dan ninguna indicación si estoy en el 10% LEL, en el 20%, en el 30%, en el 40%, en el 50%, sino que yo sí puedo utilizarlo, ¿ya? Haciendo el factor de conversión, ¿ya? Segundo, los fotoionizadores no van a identificar gases y vapores, ¿ya? Y eso lo tengan claro. No le va a decir a usted qué es lo que hay en el ambiente. Ellos solo lo que hacen es monitorear gases conocidos, ¿ya? O pueden eliminar o descartar gases que tengan un potencial de ionización que esté por encima de la fuerza de la lámpara, ¿ya? Los fotoionizadores, como cualquier instrumento, requieren mantenimiento y calibración regular, ¿ya? Así como la lámpara, el lente de la lámpara. Estos equipos generalmente se calibran con isobutileno, así como el simulante de pentano está en la gama media, para medir muchos vapores y gases inflamables. El isobutileno también, ¿ya? Estos equipos es muy normal que marquen entre 1 a 10 ppm, ¿ya? Así que no se asuste. Ahora, ¿qué es importante acá? Es que usted tiene que conocer también los factores de corrección. Recuérdense que el equipo está calibrado con isobutileno, ¿ya? Un sensor LEL yo lo puedo calibrar con metano, pentano, hidrógeno, hexano, etcétera, pero los fotoionizadores siempre se programan regularmente con isobutileno. O sea, hay varias formas de utilizar los factores de corrección. Unos vienen programados en el equipo, por lo tanto yo puedo entrar al menú del equipo, y cuando sé cuál es el compuesto orgánico volátil que está presente, yo lo selecciono, y la lectura real en el equipo, la lectura en ppm que me entregue es la real, porque está midiendo el mismo factor de calibración, ¿ya? Usted entra al menú del equipo, vienen preprogramados, ¿ya? Si no tiene los preprogramados, los puede ver en el manual del fabricante, o si hay alguno que no esté en el listado, usted puede contactar al fabricante del equipo y se lo va a proporcionar, ¿ya?
hablemos sobre el fotoionizador en el campo, ¿ya? Tenga siempre presente, si usted como la séptima u otra compañía está acreditándose para el famoso tema de los grupos GTO, y ahí le piden un fotoionizador, ¿ya? Recuérdense que la lámpara que usted le coloca al equipo, ¿ya? No le va a permitir leer todos los gases o vapores que hay en el ambiente, sino que solamente aquellos que puede ionizar. ¿Y cuáles va a ionizar? Aquellos que tengan un potencial de ionización menor a la potencia de la lámpara. Los que tengan algo superior no lo van a hacer. Yo les recomiendo que generalmente compren la de 10.6 porque es la más estándar que utilizan los equipos de respuesta y es lo más común de encontrar. Segundo, la de 11.7 es muy cara y dura muy poco, ¿ya? Y es una herramienta muy valiosa, sobre todo cuando hay fugas muy pequeñas y para medir toxicidad, ¿ya? Y aquí es algo interesante que generalmente también tiende a confusión, ¿ya? Cuando uno lee en ppm versus el LEL, es un punto sumamente clave para que usted decida en el campo si va a utilizar un sensor LEL o va a utilizar un fotoionizador, ¿ya? El LEL, aunque esté, a lo mejor muchos ya lo saben, siempre está mucho más arriba en la escala, ¿ya? Y es una medida que principalmente está relacionada con el interés nuestro para mitigar el riesgo de inflamabilidad, ¿ya? Sin embargo, el ppm es una unidad mucho más baja que está ligada al riesgo de toxicidad, ¿ya? Entonces, el LEL generalmente está expresada en porcentaje en volumen, y yo le había indicado atrás que un 1% en volumen de un gas es igual a 10.000 ppm. Entonces, la alarma de los sensores LEL en cualquier equipo estándar, la alarma baja está calibrada al 10% del LEL y la alarma alta está calibrada al 20% del LEL. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo de un hidrocarburo aromático que es compuesto orgánico volátil, ¿ya? Que hoy día se utiliza cada vez menos porque es cancerígeno, pero pongamos el benceno para no poner siempre la gasolina como normal, ¿ya? El LEL del benceno es 1.3%. que quiere decir que tiene que haber en el ambiente 13.000 partes por millón, ¿ya? Para que el equipo, el sensor LEL alarme, ¿ya? Al 10% significa que hay 0.13% de benceno, es decir, 1.300 partes por millón. Cuando usted vea en su equipo, en el sensor LEL que marcó la alarma al 10%, usted sabe que hay un 0.13% en volumen del benceno, es decir, si lo quiero traspasar a volumen, 1.300 ppm. ¿Cuál es el problema? Que esa concentración está muy por alto de lo que cuando usted ya la toxicidad le va a ocasionar problemas. Por lo tanto, el fotoionizador le permite detectar concentraciones bajísimas, desde una parte por millón, ¿ya? Una parte por millón de ese vapor tóxico en 1.000.000 de partes de aire y algunos equipos en partes por billón, ¿ya? Entonces, si usted quiere medir inflamabilidad, elija el sensor LEL, pero si usted quiere medir toxicidad, es mucho más fino el tema del fotoionizador, ¿ya? Y la unidad de medida en pp. Bien, eso a grandes rasgos sobre los fotoionizadores, y ya en esta última parte de la presentación me voy a referir a algunas cosas genéricas que todos tienen que conocer, ¿ya? En este caso los factores y los tiempos de respuesta, ¿ya? Y acá es importante que usted conozca que todos los equipos de monitoreo tienen un tiempo de respuesta o tiempo de reacción, ¿ya? ¿Qué es lo que es el tiempo que el equipo se demora entre que entra el gas o el vapor dentro del equipo, analiza la muestra y le entrega una lectura en el display del equipo? Y todos los equipos tienen tiempos de respuesta distintos. Usted, ¿cómo la va a encontrar en los manuales? Las va a encontrar con la especificación T50 o T90. ¿Y qué indican esos valores? El T50, yo puse valores ahí referenciales solamente, T50 45 segundos y T90 45 segundos, indica que el equipo le va a entregar con un 50% de exactitud, ¿ya? La lectura a los 45 segundos, y el T90 le va a entregar la lectura con un 90% de exactitud, ¿ya? A los 45 segundos. Eso varía en función de cada fabricante, si el equipo tiene bomba, no tiene bomba, etcétera, ¿ya? Y eso es importante que lo sepa porque uno regularmente ve a muchos bomberos, muchos respondedores caminando libremente por la zona midiendo, ¿ya? ¿Y qué es lo que muestra esa imagen ahí? ¿Ya? Usted tomó un equipo a la entrada donde marca 10 ppm, ¿ya? Y usted va caminando libremente por la zona y cuando alarmó el equipo, ¿ya? Usted en su equipo tenía 10 ppm, pero en realidad la lectura real eran 200 ppm. Usted tiene que elegir puntos de medición,
¿ya? Tiene que elegir una zona y esperar a lo menos 30 segundos para ver si el equipo marca. Como estándar, tome mínimo 30 segundos en cada punto. Si el equipo no marca diferencia, vaya, muévase y mida en otro punto. Y siempre acostúmbrese a medir abajo, al medio y arriba. ¿Ya? El caminar libremente por una zona, la verdad que el equipo va a alertar a lo mejor en una zona más adelante donde la concentración estaba mucho más atrás y usted va a determinar de mala manera la zona. Y aquí es importante entender que pueden haber equipos con bomba que son más rápidos, ¿ya? Equipos que son sin bomba, que son por difusión, que son más lentos, ¿ya? Que puede usted utilizar una manguera de muestreo o varilla, ¿ya? Y como dato adicional, cada vez que utilice un equipo con bomba y usted esté utilizando la manguera de muestreo, por cada metro de manguera usted tiene que adicionar a lo menos 7 segundos adicional a lo que el sensor se demora en entregar su lectura. O sea, si un sensor me dice que se demora 30 segundos, yo estoy midiendo un espacio confinado y tengo 3 metros de manguera, yo tengo que esperar esos 30 segundos, 21 segundos adicionales para que el equipo me entregue una lectura en el display. Ahora, esos temas generales que le estoy dando los tienen que ratificar con cada uno de sus equipos, pero agreguen siempre a raíz de 7 segundos adicionales por cada metro de manguera que ustedes estén utilizando, y también sepan que todos los equipos tienen una máxima distancia de manguera que pueden utilizar para medir. ¿Ya? Pero es importante que todos los equipos tienen un tiempo de respuesta. ¿Qué es lo que es? En términos prácticos, el tiempo en que ingresa el gas o vapor al sensor, el equipo hace la muestra y le entrega la información en el display. Si usted camina libremente por una zona, no lo va a poder determinar. Entonces, ¿dónde y cuándo esperar? Yo siempre recomiendo elija puntos de medición, parta midiendo siempre abajo, espere un mínimo de 30 segundos. Si el equipo empieza a marcar alguna lectura, manténgase en ese lugar por 2 minutos más hasta obtener una lectura más maciza. Si a los 30 segundos no les marcó ninguna lectura, suba, vaya al medio y espere lo mismo, 30 segundos como mínimo. Y si en esos 30 segundos marcó lectura, espere 2 minutos más. Si no hay cambio en la lectura, vaya a la parte más alta y siempre elija puntos de medición. Por eso es que uno habla del 30-30-30. Ya, 30 segundos en un lugar abajo, 30 segundos arriba, 30 al medio y 30 arriba. Siempre acostúmbrese a medir en los 3 puntos. Ya, a pesar que, no sé si ustedes los conocen, solamente hay 11 gases que son más livianos que el aire. El resto, los desconocidos y los conocidos, y sobre todo los de hidrocarburos, son más pesados que el aire. Pero acostúmbrese a ocupar lo que yo le llamo la regla del 30-30-30 y abajo, al medio y arriba. Eso les va a mejorar las posibilidades de encontrar el gas objetivo que su equipo tenga. Otra cosa que usted debiese tener protocolizado en sus procedimientos de operación estándar son los niveles de acción. ¿Ya? ¿Y qué son los niveles de acción? Algo muy sencillo, el punto en el que usted tiene que realizar alguna acción. ¿Ya? Y todos los organismos de respuesta pueden tener puntos de acción diferentes dependiendo cuál sea su trabajo. ¿Ya? Y usted comprenderá que todos los equipos, sobre todo el estándar, tiene alarmas bajas y alarmas altas. El equipo actual es la primera alarma que va a marcar en el LED al 10% y la alarma alta se va a activar al 20%. Entonces yo podría determinar que midiendo mi atmósfera y el equipo se activa la alarma baja al 10% del LED, mi nivel de acción va a ser evacuar el edificio, por poner un ejemplo. ¿Ya? O al 10% LED colocarme mi equipo de respiración. Estoy colocando ideas sin un sentido lógico, pero lo importante es que usted determine que cuando el equipo marque 10% LED, se va a tomar esta acción. Al 20% LED, evacuación del edificio completo. ¿Ya? Al 30%, etcétera. Lo importante es que para cada medición que usted tenga y para cada medición alta, tiene que tener una acción. Entre eso incluye evacuar el área, solicitar más recursos, ponerse su equipo de respiración, obtener otro equipo. Usted tiene que decidirlo en función de lo que yo siempre digo, no del estándar que encuentre en un procedimiento fotocopiado en internet, sino que de la evaluación de peligro y del análisis de peligro y la evaluación de riesgo de su sector jurisdiccional. ¿Ya? Eso les va a indicar tomar las medidas más eficientes. ¿Ya? ¿Qué es importante con las técnicas de monitoreo? ¿Ya? Usted siempre tiene que considerar si el gas se va a descender o se va a elevar. Y para eso usted puede encontrar en las fuentes de referencia como densidad relativa del gas o RGD o densidad de vapor, ¿ya? Y donde se compara con el valor a presión
un mismo volumen de aire con un volumen de gas a la misma presión y a la misma temperatura, y uno sabe si es más pesado o más liviano que el aire. Ahora, recuerde siempre, eso sí, que eso en el mundo ideal, todos los valores que están proporcionados en una hoja de seguridad son en pruebas de laboratorio, ¿ya? Y todos los gases y vapores se ven afectados por la temperatura y por la humedad del aire. Entonces, las pruebas para gases y vapores se hacen o a 20 grados Celsius a presión a nivel del mar o a 15,6 grados Celsius, sobre todo los gases, y en terreno o tenemos temperatura más fría o temperaturas más altas que van a afectar el comportamiento del gas o vapor. ¿Ya? Yo acostumbro a utilizar una mnemotecnia que la aprendí hace muchos años cuando me entrenaba en Estados Unidos, ¿ya? Que son la mayoría de los gases que no están identificados siempre son más pesados que el aire. Y si uno analiza la tabla periódica, bueno, eso la mostré en una conferencia a Concepción, en la tabla periódica de los 118 elementos, solamente 3 son líquidos en estado natural, 11 son gases y el resto hay como 15 o 18 no identificados y hay como 83 a 90 que son sólidos. Pero hay 11 gases que son más livianos que el aire y siempre se van a elevar. Si quiere lo copia, le saca un pantallazo, lo que quiera, pero puede ocupar este acrónimo para recordarse cuáles son los gases más livianos que el aire. ¿Ya? Este es un acrónimo que está en inglés, que es el DAM N23HKE, ¿ya? Que significa, yo se lo voy a interpretar al tiro en el orden que va. El D es por el diborano. El diborano es un gas tóxico, inflamable, ¿ya? Que su estructura química es B2H6, tiene boro, 2 átomos de boro y 6 de hidrógeno. Después la A es por amoníaco, ¿ya? La M es de metano, la N, las 2 N es porque está el neón y el nitrógeno, ¿ya? Por eso no coloca 2N, sino que coloca N y la 2, ¿ya? Luego tiene las 3 H, ahí usted va a encontrar el hidrógeno, el helio y el cianuro de hidrógeno, ¿ya? Traducido al español, el cianuro de hidrógeno va primero la C, pero en el caso del inglés es HCN, ¿ya? Por eso que habla de las tres H. Y luego el acrónimo que lo sigue, que es el CAE, ¿ya? Es el monóxido de carbono, el acetileno y el etileno. Entonces usted sabe que ese acrónimo le permite identificar los 11 gases que son más livianos que el aire, el resto son todos más pesados. Ahora, como norma, tal como muestra la imagen, acostúmbrese siempre a medir abajo, arriba, al medio y arriba, mínimo 30 segundos en cada lugar, ¿ya? Y para ser más exacto, refiérase a los tiempos de respuesta que el fabricante de su equipo le proporciona. Bien, hablemos del famoso calibración de aire fresco, ¿ya? Antes de realizar cualquier monitoreo atmosférico, usted como respondedor debiera poner su equipo a cero, ¿ya? Y lo tiene que hacer en aire limpio, siguiendo las instrucciones del fabricante, ¿ya? ¿Qué se refiere poner a cero? Generalmente cuando uno parte con un curso básico de monitoreo, a todos los estudiantes o a los respondedores que uno tiene le enseña varias cosas básicas del equipo. Una que es verificar el nivel de la batería, ¿ya? La puesta a cero, la prueba funcional o el BAM test, que ya le voy a hablar, y a borrar los PIC del equipo. Y aquí la clave que usted tiene para calibración de aire cero es saber que si usted realmente está en aire limpio, ¿ya? Usted nunca debiese poner el equipo a cero, como muestra la imagen, si usted tiene duda que el aire es limpio, porque el equipo va a asumir que esa es su atmósfera limpia. Entonces, si usted tiene duda, no lo encienda en atmósfera limpia, no lo encienda cercano al carro, sobre todo cercano al sistema de evacuación de gases del motor, ¿ya? Y acá cuando uno enciende el equipo, generalmente los sensores, cuando uno lo coloca a cero, va a dejar el sensor de oxígeno no en cero, sino que en 20.8 o 20.9, y los sensores tóxicos y el LED en cero. Y ahí usted tiene una calibración ya normal del equipo. Lo importante es que se cerciore que está en una atmósfera limpia, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la calibración de aire fresco en términos prácticos? ¿Ya? Le permite al monitor varias cosas, y esto lo tiene que hacer sí o sí regularmente, ¿ya? Le va a permitir que el equipo se ajuste a la temperatura ambiente donde va a estar trabajando, a la humedad relativa del aire del sector donde está y a la altitud. Por lo tanto, si usted el equipo lo encendió a nivel del mar y usted se va a cierta altura geográfica, sí o sí tiene que hacer la puesta a cero, porque eso va a permitir que el equipo se ajuste a la temperatura ambiente que está usted trabajando, a la humedad relativa del aire, ¿ya? Y a la altura geográfica donde esté. Segundo, esto no hace una calibración, ¿ya? En el mundo técnico se habla de calibración de aire fresco, pero no es una calibración como tal.
¿ya? No ajusta la sensibilidad y la precisión del sensor, ¿ya? No es como una calibración completa, ¿ya? Sin embargo, es el primer paso para solucionar la mayoría de los problemas de los equipos. ¿A quién no le ha pasado que enciende un equipo y de repente le marca en el sensor de oxígeno 32%, el sensor de monóxido de carbono le marca ciertos ppm y uno dice, oye, el equipo se dañó? Lo primero que haga la prueba de calibración de aire fresco puesta a cero, y es lo que permite regularmente solucionar todos los problemas, casi la mayoría de los problemas, y no toma más de 60 segundos. Es sumamente rápida la prueba de calibración de aire fresco. La única precaución que tiene que tener es que usted esté en una zona que sea limpia, digamos, ¿ya? Bien, algo muy importante que es la famosa prueba de impacto, ¿ya? Pocos la hacen, pocos la conocen, ¿ya? Pero algo sumamente importante, que es la única forma que usted tiene de saber si un equipo va a alertar cuando tiene que alertar, ¿ya? ¿Qué es lo que hace una prueba de impacto? Las pruebas de impacto tienen el objetivo de comprobar que los sensores que están instalados en el equipo y las alarmas que ese equipo tiene funcionan de manera adecuada, ¿ya? Y que la respuesta de los sensores esté dentro de los márgenes aceptables, ¿ya? Y también mide que tanto los gases como los vapores deben poder llegar al sensor, ¿ya? Y verificar que todos los canales de flujo de alguna manera no estén bloqueados, ¿ya? Y esto no todos lo hacen. Ustedes sabían que antes de ir a medir una atmósfera, el equipo tiene que ser sometido a una prueba de impacto para verificar que el equipo va a alertar cuando tiene que alertar. Si usted no hace esta prueba funcional o prueba de impacto o BAM test, usted no va a saber si el equipo va a llorar o a gritar o a alarmar cuando tiene que alarmar. Y la única manera es hacer esta prueba de impacto, que es comprobar que los sensores van a alarmar cuando tienen que alarmar. ¿Y cómo se hace? ¿Ya? Lo puede hacer de dos maneras, de dos maneras en particular, ¿ya? Lo puede hacer conectado a la estación, los que tengan el dock stage o la estación de acoplamiento lo pueden hacer así, o lo pueden hacer con un cilindro portátil, ¿ya? Un regulador de presión y de flujo y conectado directamente al equipo, ¿ya? Yo acá les voy a mostrar un pequeño video de una prueba funcional que hicimos antes de una transferencia, de una práctica de transferencia de GNL, para que el equipo funcione, para que nos indicara si los sensores alertan de manera adecuada. Entonces acá tenemos, ustedes ven en la imagen, hay un equipo negro, un 20MX4 que está atrás, que no tiene bomba, que es por difusión, y para eso se le coloca una copa de calibración que permite conectar la manguera y meterle gas. En este caso, al que le vamos a hacer la prueba, un 20MX4, para probar los sensores. Entonces uno conecta la manguera, como no tiene presiona el gatillo del cilindro y lo que hace es meterle gas al equipo, y el equipo tiene que alertar, y ahí yo puedo alertar si va a alertar en lo que corresponde o no. Si no pasa la prueba, el equipo no puede ser utilizado en el campo, ¿ya? Acá lo importante es entender que en la prueba de impacto, cuando se enciende el equipo, lo normal es que los sensores de LED y los sensores tóxicos marquen 0, ¿ya? Y el sensor de oxígeno marque un 20,9 o un 20,8. Entonces, en la prueba de impacto, lo que usted va a ver es que los sensores LED y los sensores tóxicos se van a elevar en su medida, y el sensor de oxígeno va a decrecer en su medida, ¿ya? Y esa es la única manera que usted tiene de saber si el equipo va a alertar cuando tiene que alertar, ¿ya? En la industria, recuérdense que los equipos de monitoreo nacen por un punto de vista de higiene industrial, para asegurar que los trabajadores en cierta área no estuvieran expuestos a los límites ponderados, permisibles, etcétera. Y esto se fue llevando al mundo de la respuesta a emergencia, pero una práctica no habitual, yo no lo veo en algunos lugares, ¿ya? Es que estos equipos se sometan a estas pruebas de impacto, ¿ya? Y es importante hacerlo, porque es la única manera que usted tiene de comprobar que los equipos van a alertar cuando tienen que alertar. Si la prueba no la pasa, usted no puede utilizar el equipo, ¿ya? Así de sencillo. Y no tiene otra manera de saber si el equipo va a alertar cuando tiene que alertar. No hay otra manera, no la tiene. Y esto se debe hacer antes de que el equipo entre a la atmósfera que usted va a medir, ¿ya? ¿Cuánto sale? Voy a hablar de los precios que lo conozco para la industria científica. El cilindro es el N-Go con el regulador de flujo y de presión,
y la copa sale como 315 lucas, comprado completo, después ya el cilindro sale como 130 solo y le alcanza para 250 pruebas de impacto. O sea, cada vez que usted enciende el equipo, ¿ya? Le hace, antes de ir a medir a la zona real, le hace la prueba de impacto y son 250 pruebas y con eso sabe que su equipo de respuesta va a estar seguro y el equipo va a llorar cuando tiene que llorar. Bien, hablemos algo de calibración y ya me quedan 2 láminas más y terminamos. A medida que un equipo usted lo va utilizando, cada sensor, ¿ya? Su sensibilidad va decayendo, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace una calibración? Lo que hace la calibración es ajustar el monitor y crea una nueva escala para ir compensando ese desgaste que tiene el sensor, ¿ya? Y cuanto más cerca está un monitor de la última calibración, más preciso va a ser en su tramo, ¿ya? Ahora, esto está sometido a discusión, ¿ya? No hay ninguna regulación internacional que diga cada cuánto tiene que ser la calibración de un equipo, ¿ya? Los fabricantes del equipo te dicen métale gas cada 30 días, etc. Yo qué es lo que recomiendo, qué es lo que a lo menos hicimos en nuestro trabajo. Antiguamente se calibraban cada 3 meses, pero debido al uso que tienen los equipos, hoy día lo calibramos cada 6 meses, ¿ya? Una vez cada 6 meses y antes de utilizar la prueba de impacto. No está habilitado en todas las bases, pero lo estamos habilitando ahora de a poco en todas las bases para que tengan la prueba de impacto. Si el equipo va a medir algún gas tóxico venenoso, el equipo se calibra automáticamente, se debe calibrar al día siguiente de manera automática, más dejarlo encendido, ¿ya? La cantidad de tiempo que indique el fabricante para que el sensor se autolimpie, ¿ya? Pero la calibración es una prueba que se hace, usted podría hacerlo perfectamente una vez al año, ¿ya? Y esta discusión, si usted lo mira desde el fabricante o quienes calibran, mientras más regularmente lo calibre, más ganan ellos, y una calibración anda en el orden de 1 UF y media, 2 UF, dependiendo del tipo de sensor. Para sensores tóxicos mucho más caro, ¿ya? Y eso tiene que tomarlo usted en consideración, pero yo le recomiendo que a lo menos una vez cada 6 meses lo calibre, y si lo utiliza todos los días y está expuesto a un constante uso, puede bajarlo a 3 meses o cada mes, pero esto no hay una norma que diga tal cosa. Y lo que hace la calibración es ajustar la precisión y la exactitud de los sensores. Ya cuando ya no se pueden calibrar más los sensores hay que reemplazarlo, y de hecho la mayoría de los fabricantes les va indicando también en el display con un corazón o con un tipo cruz cuando el sensor ya llega a su vida útil. Bien, y por último, para terminar y ya hacer el resumen y la prueba, una cosa no tan importante, o sea, tan importante, ¿ya? Es que yo siempre pregunto, ¿qué tan bueno usted con su monitor? ¿Ya? ¿Usted sabe dónde está ubicado cada sensor en el display? Porque cuando usted está metido dentro de un traje, ¿ya? Dentro de un traje encapsulado valvular, con el visor empañado, donde no se ve ni siquiera la mano, ¿ya? ¿Va a saber cuál es el sensor que está piteando? ¿Ya? Sabe que está en la esquina superior izquierda, que está en la esquina inferior derecha, que está en la esquina superior derecha y que está en la esquina inferior izquierda. ¿Ya? Eso se lo tienen que saber como memoria, ¿ya? Porque cuando usted está bloqueado y el equipo marcó y vea la luz que en algún lugar sale, ¿dónde está? Porque fuera de la alarma general que tiene el equipo, también pestañea el lugar donde está el sensor, ¿ya? Entonces, si usted no sabe dónde están ubicados sus sensores, ¿qué decisión va a tomar o qué va a reportar? Va a salir del área cuando pueda ver, va a tener que meter la mano dentro del traje y sacar limpiar el visor del traje, ¿ya? O si hay poca luminosidad también. Entonces es importante que usted tiene que familiarizarse, independientemente del equipo donde está, tiene que saber dónde está, y esto no está estandarizado. Cada fabricante coloca los sensores en su debido lugar. Uno podrá decir, mire, qué cosa más boba, qué cosa más irrelevante. Déjeme decir que no es irrelevante, porque cuando usted está en el campo con su visor empañado o en zonas con poca visibilidad, va a saber que el equipo está piteando y no va a saber qué está marcando, inflamabilidad, toxicidad, etcétera. Entonces es importante que se familiarice con cada uno de esos equipos, donde están ubicados cada uno de sus sensores, ¿ya? Usted tiene que saber cuál sensor está en cuál posición, ¿ya? Y es posible que usted no pueda ver las letras pequeñas que tiene el equipo cuando está utilizando su EPP. Por lo tanto, conocer la ubicación exacta del sensor es sumamente importante, ¿ya? Y eso tiene que estar familiarizado con su equipo. Bien,
como conclusión, y esto complementando lo que vimos en la primera parte, el monitoreo no trabaja sin detección, ¿ya? Usted tiene que tener todo lo que conversamos sobre detección para poder determinar bien qué instrumentación va a ocupar o qué es lo que va a medir, y si no logra detectar bien qué es lo que hay, a lo menos reducir lo que más pueda a un grupo de químicos o familia química que le permita saber qué utilizar, ¿ya? Siempre, ¿ya?, utilice tecnología menos avanzada, la colorimétrica, que puede ser papel colorimétrico, papel pH, papel oxidante, papel de flúor, papel cianuro, papel de mercurio, lo que usted quiera, y sobre todo el papel pH para proteger su instrumento electrónico. Entonces muchas veces queremos comprar un instrumento electrónico de 4 millones de pesos y en nuestra unidad ni siquiera anda un simple rollo papel pH que cuesta 7 lucas, y esas 7 lucas les van a salvar 4 millones de pesos o 3 millones de pesos, dependiendo de la marca que usted compre. Por lo tanto, parte básica de un equipo de respuesta hazmat es tener una variedad de equipos para caracterizar, partiendo desde la más básica, que uno dice, pero ¿para qué vamos a tener papel pH? Es picante eso, una unidad hazmat no puede tener papel pH. Eso le va a salvar su equipo electrónico, y acostúmbrese siempre a colocarlo en los equipos cuando tenga que trabajar en atmósferas corrosivas. Aquellos que no hayan tenido la oportunidad de trabajar en un derrame clorhídrico cuando no está identificado, les aseguro que les va a salvar el equipo, les va a salvar el pellejo. ¿Ya? Los indicadores de gas combustible, mal llamados indicadores de gas combustible, los sensores LED y los fotoionizadores, siempre van a requerir factores de conversión para su precisión. ¿Por qué? Porque ellos están calibrados con los fotoionizadores regularmente con isobutileno, y los sensores LED o con metano, o con pentano, o con hidrógeno, o con simulante de pentano, etcétera. Es deber usted tener las tablas de conversión, cosa cuando esté midiendo un gas distinto al de calibración, obtener las lecturas reales. Recuérdense que todos los sensores solamente miden las lecturas reales cuando están midiendo el mismo gas objetivo. Esto siempre requiere los factores de conversión. ¿Ya? Otros sensores son sensibles a gases para los que ellos no están diseñados, pero con entrenamiento esto puede ser positivo. ¿Qué es lo que estoy diciendo ahí? Conozca las sensibilidades cruzadas, ¿ya?, con qué otros gases o vapores reaccionan sus sensores, sobre todo cuando le marquen lecturas negativas, y su entrenamiento le va a permitir analizar el entorno, como el ejemplo que puse, monóxido de carbono, así, pues si aquí no hay nada que esté generando monóxido de carbono, ¿y por qué el equipo me está marcando lecturas negativas? Es porque algo está interfiriendo en el equipo, y no lo lleve a pensar simplemente que el equipo está dañado. ¿Ya? Con práctica, los monitores del aire pueden ser su herramienta más útil y valiosa, pero recuérdense que lo más importante es su entrenamiento, su cerebro. Los equipos entregan datos y es función de cada uno de nosotros interpretar esos datos y tomar decisiones útiles en el campo. Bien, eso ha sido toda la presentación. Yo tengo ahí una frase que siempre ocupo, que no es mía, la tomé de un gran instructor que yo tuve hace muchos años, que era su filosofía de vida y la cual yo la hice parte de mi diario vivir. Siempre está en inglés, yo la traduje al español, pero él siempre planteaba que una lección crítica que uno tiene en una respuesta hazmat es que si uno sigue la ciencia y usted va a sobrevivir. Así como cualquier área de respuesta de emergencia que los bomberos desarrollamos, en el caso de los incidentes con materiales peligrosos aún más, esto es ciencia, aquí no hay adivinanza, aquí no hay conjetura. Todas las acciones de respuesta que tomamos en terreno y cada cosa que hacemos en el monitoreo, confinamiento, contención, se basa en la ciencia, ¿ya?, y tomar las decisiones acertadas. Así como con las propiedades físicas de los químicos, nosotros determinamos cómo probablemente se va a comportar el químico una vez que se libera del contenedor, y con las propiedades químicas determinamos cuál va a ser el daño que va a ocurrir. Todo se basa en la ciencia. Así que siga la ciencia, estudie. Yo sé que a muchos no les gusta el hazmat, pero si está acá, esto es más que meterse dentro de un traje de Teletubby, ir a poner un tarugo, un parche, un cojín en un contenedor, sino que esto es estudiar bastante. Ahí quedan mis datos de contacto, mi celular, si alguien alguna vez tiene algún problema, alguna consulta por WhatsApp, con gusto me escribe. Si no le respondo de inmediato porque estoy ocupado. Bien, eso